Se titula Manantiales en el Valle. Manantiales en el Valle. ¿Sabéis que cuando yo predico, tú puedes tener la idea de que quizá tú eres público y yo soy el actor, ¿no? Porque estoy como si estuviéramos en un teatro, ¿no? Pero yo no tengo esa sensación muchas veces cuando predico, sino creo firmemente que los actores sois vosotros, que yo solamente soy el apuntador, que os recuerda el guión de vuestra vida, que os recuerda el guión de vuestra historia. Eso es lo que yo anhelo cuando estoy aquí. O sea, el actor y el protagonista de tu vida eres tú. Y Dios quiere recordarte que tiene un guión para ti. Y cuando nosotros los predicadores nos ponemos aquí, somos ese apuntador cuando se nos olvida el guión de nuestra vida y nos recuerda el guión, nos recuerda las promesas de Dios, nos recuerda lo que Dios quiere y demanda de nosotros, de un pueblo que ama al Señor. Y ese es mi cometido aquí en esta mañana. Y hoy quiero recordarte el guión. Quiero recordarte el guión para que sepas por dónde seguir quizá en tu vida en este momento. No sé qué momento estás atravesando, o sí sé algunos momentos porque soy vuestro pastor y algunas cosas sí las sé. Pero quiero enfocarme hoy en una palabra que leí el otro día en una versión, estoy leyendo la nueva versión de las Américas, y me llamó poderosamente la atención el Salmo 104, verso 10, que dice: Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes. O sea, Él hace brotar manantiales en los valles, esos manantiales corren entre los montes. Y esta semana hubo un testimonio que me impactó poderosamente. Es el testimonio de Helen Ross Beer, lo digo así, Ross Beer. Ella es una misionera que ha trabajado, ya partió con el Señor en 2018-2016. Ella es una doctora, un médico que trabajó como misionera en el Congo. Ella fue brutalmente violada varias veces por hombres despiadados y pasó muchas penurias hasta que logró abrir una pequeña clínica en medio de la selva. En esa clínica ella atendía a mujeres que quedaban embarazadas, a huérfanos, tenía un montón de huérfanos allí que ella cuidaba. Y resulta que llegó una mujer con su niña de 2 años que tuvo un parto prematuro. Esa mujer murió en el parto y Helen se quedó con el bebé recién nacido, que había nacido de 6 meses y medio, y con una niña que la mujer tenía de 2 años. Y en ese momento la vida del pequeño corría peligro. La madre había fallecido, era prematuro y no tenían incubadoras. Estaban en una pequeña clínica en medio de la selva. Y ella mandó a una de sus enfermeras: por favor, ve y trae una botella de agua caliente. Necesitamos una botella de agua caliente para poder calentar ese agua y que el pequeño pueda estar en una temperatura adecuada. No tenemos incubadora, pero hagamos una incubadora artificial. Yo entiendo de esto porque mi padre nació en el año 1954 y nació de 7 meses y pensaron incluso en que no iba a salir adelante, pero mi abuela fabricó una incubadora con botellas de agua caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que mandó a la enfermera cuando venía con la botella de agua caliente, que era de cristal, tropezó y se le cayó y se rompió la botella. De repente no tenían botella y en ese momento de no saber qué hacer con el niño, estaba claro que el niño no iba a poder sobrevivir si no podíamos tener esa incubadora. Ella le dijo a la enfermera, dice: la única solución es que tú duermas con el niño y le des calor. Entonces la enfermera durmió esa noche con el niño, pero esa misma noche de repente Helen se puso a orar. Y se puso a orar con la niña de 2 años, la pequeñita, y con una niña de 10 años que era huérfana y que se llamaba Ruth. Y lo impresionante de la oración fue lo siguiente, y es que Ruth en su oración dijo: Señor, Padre, mándanos una botella de agua caliente y una muñeca para mi amiga de 2 años. Una oración descabellada porque fijaos que Helen llevaba más de 4 años sin recibir ningún paquete de Inglaterra, que era de donde ella venía, de la misión.
Pero a la mañana siguiente vino un cartero con su jeep y vino a traer un paquete después de 4 años sin recibir un paquete. Cuando ella abrió el paquete, inmediatamente entre vendas y apósitos encontró una botella de agua caliente. Y cuando sacó la botella de agua caliente se dio cuenta que había algo en el fondo. Y resulta que había una pequeña muñeca. Lo más impresionante de esto, ¿sabes qué es? Que ese paquete fue enviado 4 meses antes por la profesora de la escuela dominical del ministerio de Helen, que había estado orando y había sentido que tenía que enviar ese paquete al Congo 4 meses antes de que se planteara todo esto. Imaginaos cómo Dios hizo esto, ¿verdad? Esto es una poderosa ilustración de lo que te quiero compartir hoy, de que esta ilustración pueda capturar tu atención a lo que quiero, hacia donde te quiero llevar hoy. Tal vez tú no estás hoy en una selva en el Congo, ¿verdad? En una clínica con escasos recursos, pero quizás estás en tu propia selva emocional. Quizás estás sin respuestas en algunas áreas de tu vida o estás sin recursos para otras. O simplemente estás sin fuerza, estás ya cansado, cansada y no encuentras fortaleza para seguir adelante. Estás en un valle, ¿verdad? Y hoy Dios quiere recordarte esto. Él, Dios, envía manantiales a los valles. Y eso es lo que, por donde quiero empezar, es que todos y cada uno de nosotros, todos los que han nacido de mujer, hombre, mujer, todos vamos a pasar por valles en nuestra vida. Tenemos ejemplos bíblicos de esto. Moisés pasó por un valle repetidas veces en su vida. Estuvo 40 años con su suegro, eso fue un valle. Estuvo 40 años con un pueblo contumaz y rebelde en el desierto. David pasó por valles. Pablo, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, pasó por un valle. Pasó por momentos de valle, de dificultad. ¿Os acordáis cuando Jesús, por ejemplo, después del bautismo, dónde fue llevado antes de comenzar su ministerio público? Al desierto. La vida cristiana no solamente son montes. Hay momentos que son montes en nuestra vida, momentos donde nos sentimos, wow, qué bien me va todo, wow, qué hermoso. Y ahí es cuando alabamos a Dios, ahí es cuando levantamos una alabanza al Señor. Por ejemplo, un domingo puede ser un monte, aquí. Pero quizá el lunes es tu valle. Cuando sales de aquí, vuelves a tu vida, a tu valle. Quizá el domingo estás aquí tocando el cielo con las manos y sientes su presencia y sientes una elevación en tu espíritu que no es normal. Eso es lo que a veces hace que nos amemos tanto. ¿Sabes por qué te amo tanto muchas veces? Porque vivo momentos en la presencia de Dios que son impresionantes y eso los vivo contigo. Aquí. Eso nos une de una forma especial. Entonces, a veces pensamos que la vida cristiana solamente son cumbres, son momentos. Pero también tiene valles la vida cristiana. Normalmente, ¿sabes qué? Normalmente los valles llegan después de grandes victorias. Moisés enfrentó su valle inmediatamente después de una gran victoria. Salieron victoriosos de Egipto y llegaron al Mar Rojo. Un momento de valle. Jesús, en su momento más álgido de reconocimiento, cuando la voz audible de Dios descendió en su bautismo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Eso fue un momento de monte, ¿verdad? Inmediatamente después es llevado por el Espíritu al desierto. Normalmente los valles llegan después de grandes victorias. Los valles siempre vienen después de los montes. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Tú no estás solo en tu valle. Dios ya ha preparado un manantial para tu valle. Y eso es lo segundo que quiero que veamos. En el valle Dios envía manantiales. Como hemos leído ahí en el Salmo 104, verso 10, Él envía los manantiales a los valles. Ahora, ¿qué es un manantial en el valle? Un manantial es una intervención de Dios que no esperamos. Una intervención de Dios poderosa, inesperada, quizás sobrenatural. Es una provisión que quizás no esperamos. Es la gracia de Dios en el momento que más lo necesitamos. Ayer en Huércal
me hizo gracia algo que dijo Francisco, un hermano. Dice, me gusta porque Dios es el Dios de las 11:59. Siempre llega a tiempo. Su tiempo siempre es perfecto. Eso es un manantial, es ese momento quizá de desesperación, de valle, cuando más lo necesitas y la gracia de Dios llega, interviene. Es un regalo de Dios que te sostiene cuando ya no puedes subir a la siguiente montaña. En muchas ocasiones pasa que quizá hemos estado en una montaña y estamos enfrentando una bajada y estamos en un valle y lo que queremos es rápido alcanzar la siguiente montaña, queremos ir rápido al siguiente monte para estar felices, para sentirnos bien, pero resulta que no tenemos la fuerza suficiente para subir a ese monte y Dios dice, no, necesitas un manantial, necesitas hidratarte, necesitas comer lo que yo tengo para ti antes de enfrentar la siguiente montaña. Y eso es lo que más a veces nos cuesta entender, porque queremos ir de monte en monte, saltando el valle, pero necesitamos pasar por el valle. Un manantial en el valle puede ser un mensaje justo cuando más lo necesitas. ¿Te ha pasado? Estar en ese momento de aflicción, en tu valle, en tu depresión, en tu momento bajo, y de repente un hermano te manda un mensaje. Y de repente dices tú, wow, esto es lo que yo necesitaba escuchar. O es una persona que de repente en la iglesia se te acerca y te da una palabra. O alguien que de repente te da lo que necesitabas justo en el momento. ¿Te ha pasado o no? Recuerdo un momento mío de montaña. Una reunión espectacular. Tuvimos una reunión un viernes en la noche, perdón, un domingo en la mañana en Murcia. Cuando vivíamos allí y estábamos congregándonos allí. Y en ese momento, en esa reunión, el Señor, fue una mañana de gloria. El Señor nos habló directamente a mí, al corazón, a través de un siervo. Y empezó a hablarme a mí y a Ruth, diciendo que Dios tenía una promesa para nosotros, que Dios tenía un ministerio para nosotros. Fue un momento de gloria, un momento como Jesús en el Jordán. Pero el lunes tuve que ir a mi valle porque estábamos en una crisis económica galopante. No teníamos ni para pagar el alquiler. Y el domingo estábamos, wow, aleluya, el Señor nos está llamando, el Señor tiene un ministerio para nosotros. Pero el lunes me levanté por la mañana y mi coche estaba con la reserva encendida. Y yo tenía que ir a Lorca a arreglar unos papeles para que nos dieran la ayuda familiar. Porque no llegábamos a fin de mes. Ese era mi valle después de ese monte. Y cuando me monto en mi coche, digo, ¿cómo voy a llegar a Lorca si la aguja ya le daba la vuelta así para abajo? Pero ¿sabes qué? Me monté en mi coche, metí primero y cuando salgo y pongo el intermitente para girar a la calle, me encuentro a la pastora Ana. ¿Dónde vas, Josué? Digo, vamos, iba mi mujer conmigo, digo, vamos para Lorca a arreglar unos papeles. Ven aquí, ¿qué sentido del Señor darte esto? ¡Pum! Y me dio un sobre con 200 euros. A eso es a lo que me refiero. Eso es un manantial en el valle. En tu valle, en tu momento de depresión, es un manantial. Es algo que Dios de repente te da cuando más lo necesitas. Una palabra que recibes justo en el tiempo, o una palabra quizá que recibes en tu intimidad con Dios y estás ahí, y porque los valles tienen esa cualidad, es que nos llevan a buscar a Dios. Quizás es un abrazo, o es que de repente se cumple una promesa que llevas años esperando en tu valle. Entonces la pregunta es, y es el tercer punto que quiero que veamos, ¿cómo responder en el valle? ¿Cómo podemos responder en el valle? Mira, primero, quizá esta es una tendencia que tenemos, ¿no? Lo he dicho antes, quizá cuando estamos en el valle lo que queremos es ir a una montaña rápido. Ir a un momento alto, ir a un lugar alto. Y entonces lo que estamos quizá es orando, Señor, súbeme al monte, súbeme al monte. Pues cuando estés en un valle, no ores por un monte, ora por un manantial. Porque a veces no tienes fuerzas para subir, como he dicho antes. Y Dios te quiere refrescar primero. Dios quiere forjar algo. Dios quiere enseñarte algo en el valle. Y sin ese aprendizaje del valle no vas a poder subir la siguiente montaña. Quizás tú quieres ir a la siguiente montaña que Dios tiene para ti, pero necesitas el proceso del valle, necesitas el manantial que el Señor tiene preparado en el valle. Segundo, habla con Dios. No solamente hables de Él, sino habla con Él. Cambia tu conversación.
Quizá pasa del lamento, recuerdo a Job, pasa de la queja y empieza a hablar con tu pastor. Jesucristo es el pastor de los pastores. Tercero, confía que hay un propósito en el valle. Los valles tienen un propósito en nuestra vida. Como dice el Salmo, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Recuerda el cuarto, los montes existen gracias a los valles. O sea, topográficamente, un valle existe porque hay monte. Y el monte existe porque hay. O sea, no podemos, y llevándolo, digamos, a la topografía espiritual, no podemos saltarnos el sufrimiento en nuestra vida. No podemos saltarnos determinados procesos en nuestra vida. Ahora, esto me lleva al cuarto punto. En el valle pasa algo interesante. Y es que Dios cambia nuestra relación con Él. Mira lo que dice, vamos a leer juntos. ¿Tenéis todo Biblia? ¿Tenéis vuestra aplicación? Algunos no necesitan ni leerlo, ni buscarlo en la Biblia. Vamos a leer un salmo que nadie conoce. El Salmo 23. Quizás sea el salmo más conocido a nivel mundial. Se ha usado en entierros, se ha usado en todo lugar. Es el salmo más recitado. ¿Te atreves a leerlo conmigo? ¿Te pones de pie y lo leemos juntos? Yo digo 1, 2 y 3 y lo leemos, ¿vale? En la Reina Valera, por favor. El Salmo 23, Reina Valera. Yo no me lo sé de memoria de otra manera. Vamos, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora yo quiero que veamos algo interesante en este salmo, porque he dicho que lo que vamos a ver ahora es cómo en el valle Dios cambia nuestra relación con Él. Y aquí vemos algo interesante en este salmo de David. Cuando tú dices, el Señor es mi pastor, eso es relación. Cuando tú dices, nada me faltará, eso es su provisión. Cuando tú dices, en lugares de verdes pastos me hace descansar, eso es su paz. Junto a aguas de reposo me conduce, eso es alivio. Él restaurará mi alma, eso es su sanidad. Me guiará por senderos de justicia, esa es su guía. Por amor de su nombre, ahí vemos su propósito. Aunque pase por valle de sombra de muerte, eso es prueba. No temeré mal alguno, eso es protección, aleluya. Tú estás conmigo, eso es fidelidad. Tu vara y tu callado me infunden aliento, eso es su disciplina. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, eso es esperanza. Has ungido mi cabeza con aceite, eso es consagración. Mi copa está rebosando, eso es abundancia, aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, eso es bendición. Y en la casa del Señor moraré, eso es seguridad. Por largos días, eso es eternidad. Amén, aleluya. Wow. Ahora, hay una clave aquí. Fijaos porque en los versos del 1 al 3, David habla de Dios en tercera persona. Él habla de Dios. ¿Verdad? Lo hemos leído. Dice, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Verdad? Pero fijaos porque hay un giro. En el verso 4 al 6, David habla con Dios y habla en segunda persona. Ya no habla en tercera persona, ya no dice él, sino que dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré largos días. ¡Wow! O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando enfrentamos un valle, pasamos de la teoría a la experiencia. Pasamos de la teoría a la práctica. O sea, en el monte se habla de Dios, pero en el valle se habla con Dios. ¿Entiendes la diferencia? En un momento de monte tú hablas de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios me ha bendecido. Pero en el valle tú hablas a Dios. Por eso me encantan los valles. Mira que tienes al lado, los valles son necesarios. O sea, en el valle Dios deja de ser Él y se convierte en tú. En el valle Dios deja de ser Él y se convierte en tú estás conmigo. Cuando todo va bien, es fácil hablar de Dios, pero en los valles aprendemos a hablar con Dios. Hay una cosa que leía, un actor muy famoso en Estados Unidos, tiene una voz impresionante, él hace varias películas de doblaje y todo eso, es muy conocido. Y este actor fue invitado a una iglesia de renombre en Estados Unidos por esa voz que tiene, ¿no? Una voz muy característica. Y entonces le dijeron que recitara el Salmo 23 con esa voz potente. El hombre salió delante de una iglesia de 2000 y pico miembros y recitó el Salmo 23 con una dicción perfecta, una voz potente, ¿no? ¿Os acordáis la voz de Constantino Romero? O de Ramón Langa, esas voces, ¿no? que son potentes. Y el tipo este actor leyó el Salmo 23. A renglón seguido salió un predicador de 84 años que tenía la voz rasgada, con su voz quebrada, y recitó también el Salmo 23, atrancándose con sus dificultades para leer, incluso tosiendo en algún versículo. Y de repente, cuando este hombre terminó de leer el Salmo, toda la iglesia estaba llorando y quebrantada. Cuando le preguntaron al actor que estaba en primera línea, quebrado de dolor, llorando también al escuchar al pastor leyendo ese salmo, le preguntaron al actor, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Y dice, yo conozco el salmo, pero este pastor conoce al pastor. ¡Wow! Tremendo. Yo conozco el salmo, pero él conoce al pastor. Esa es la diferencia. Saber acerca de Dios no cambia tu vida. Conocer a Dios en el valle es lo que cambia tu vida. Dios nunca prometió que nuestra vida iba a ser un vuelo sin turbulencias, pero Él siempre nos promete que el aterrizaje es seguro. Gloria a Dios. Y ¿sabes? Fijaos, porque en el Salmo 23, del verso al 4 al 6, David lo que está es narrando sus turbulencias. Pero me ministra porque el salmo que hemos utilizado para introducir al mensaje, el 104, fue escrito 10 años después. El 104 fue escrito 10 años después del 23. Y entonces, lo que está haciendo David es recordar que Dios envía manantiales en los valles porque ya lo ha experimentado. Gloria a Dios. ¿Os acordáis de Job y todo el dolor que atravesó? Me llama la atención algo porque en el libro de Job los amigos están hablando de Dios, hablan de Dios constantemente, pero Job habla con Dios. 58 veces Job habla directamente con Dios en el libro de Job. O sea, todos estaban opinando sobre quién es Dios, sobre qué está haciendo Dios, pero Job no está hablando, no está filosofando de eso. Job se está dirigiendo a Dios directamente en medio de su dolor, en medio de su valle, en medio de todo el dolor que estaba atravesando. Job clama, no empieza a teorizar sobre Dios, sino que clama, no empieza a pensar en Dios como, Dios como, no, sino que directamente clama a su Dios. En el valle es donde aprendemos a hablarle a Dios, donde Él se nos revela y donde descubrimos sus manantiales. ¿Amén? Ahora te voy a decir 3 manantiales y nos vamos. ¿Qué te parece?
Esto es una palabra hermosa, hermanos, de verdad, de ánimo. 3 manantiales que descubrió David en el valle. El primer manantial se llama vara y cayado. Ese es el primer manantial, guía y seguridad. La vara y el cayado representan guía y seguridad. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, dice el verso 4. Fijaos porque, claro, David era pastor y tenemos que entender por qué él utiliza estas figuras. La vara es un símbolo de autoridad, de corrección y de defensa. La vara, en aquel entonces, en ese contexto, era un utensilio que llevaba el pastor y muchas veces nos confundimos, pero está la vara y el cayado, son 2 cosas distintas. La vara era un palo más cortito, fuerte, de una madera fuerte, recto, no tenía curvatura, era un palo recto, generalmente hecho de la madera de roble o de una madera muy dura. Y el pastor lo llevaba normalmente en su cinturón o lo llevaba en la mano. Y los pastores de Palestina en aquel tiempo tenían una destreza impresionante, cada uno tenía su vara. O sea, tú no podías coger la vara de otro. Era como algo muy personal. Entonces, ellos la usaban para protección. Pero una vez leí una historia de un hombre que fue, un pastor que fue a Israel y estaba con un pastor autóctono de allí y le mostró cómo manejaba la vara. Entonces dice que estaban en el campo y de repente apareció una serpiente, como por ahí, donde está el trípode, ¿no? Y hace así el tipo con la vara, ¡fum! ¡Pum! Tira la vara y le dio en la cabeza a la serpiente. Se quedó impresionado del manejo y la destreza que tenía el pastor para manejar la vara. Por eso la vara era un símbolo de protección, era para proteger al rebaño de los enemigos. La vara servía era un arma defensiva contra los lobos, contra los osos, contra la serpiente, contra otros depredadores que querían venir al rebaño a atacar a las ovejas. Y eso a mí me dice que Dios nos protege, aleluya. Dios nos guarda, Dios tiene vara para protegernos. Dios, cuando el enemigo viene, cuando el lobo viene, cuando viene la serpiente, cuando viene el oso, cuando viene aquello que quiere hacerte caer, el Señor saca su vara y dice, no, en el nombre de Jesús, este es mi hijo, aleluya. Pero también sirve para disciplinar a las ovejas, la vara. Si una oveja de repente se salía constantemente del camino, un toquecito, ¡paca! O quizá alguna oveja se salía del camino y ponía en peligro a las otras porque tendían las otras a seguirla y iban a caer por un despeñadero o por algo. ¡Pah! Un toquecito con la vara. El pastor usaba la vara y corregía la dirección de la oveja. ¿Cuántas veces sabéis que Dios nos ha dado un varazo? Gracias, Señor, por tu varazo, ¿verdad? Porque Dios nos corrige porque nos ama, dice Hebreos 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Pero otro uso importante de la vara que a mí me bendice un montón es que se utilizaba para contar y para inspeccionar y marcar a las ovejas. O sea, imaginaos que el pastor iba caminando con el rebaño en ese ejercicio de transhumancia, ¿no? Y había apriscos preparados en la tierra de Palestina. El aprisco era un lugar donde se metían todas las ovejas. O sea, llegaban varios pastores y cada uno metía su rebaño y todas se juntaban ahí. Claro, cada oveja sabía quién era su pastor y lo conocían por su voz. O sea, el pastor decía, ¡hey, hey, hey! Y entonces salían, si tenía 100, salían sus 100, las otras se quedaban ahí. Pero cuando la metían al rebaño, cuando la metían al aprisco, el pastor ponía en la vara y entonces la oveja tenía que pasar y conforme iba pasando, él las contaba con la vara. Y también las examinaba con la vara. ¡Wow! Y esto tiene algo impresionante, porque hay, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20, verso 37 dice, y os haré pasar bajo mi vara, dice. Ahí Dios se identifica como ese pastor. O sea, esto se refiere al momento en el que el pastor hacía pasar a las ovejas una por debajo de la vara para contarlas y revisarlas, por si tenían heridas, por si tenían enfermedades, y entonces las aceptaba en el redil. ¿Por qué? Porque si había una oveja que entraba herida o con una enfermedad, podía contagiarla al resto. Entonces él tenía que detectar eso.
Por eso el pastor a veces tiene que sacar la vara cuando ve que hay una oveja que está intentando podrir a los demás o meterle algún virus a los demás. Entonces ahí el pastor saca la vara y vamos a curarte antes de que puedas entrar aquí. ¿Entendéis, verdad? ¿Qué aplicación espiritual tiene esto para nuestra vida? Dios nos conoce, Dios nos examina con amor y nos cuida individualmente a cada uno de nosotros. La vara no es para herirte, es para asegurarte de que no te pierdas. Asegurarse el Señor de que tú no te pierdas. Amén. Ahora, el otro utensilio era el cayado. El cayado es símbolo de dirección, de consuelo, de rescate. El cayado era un bastón largo, sí, con una curvatura, era un bastón más largo, que era el que el pastor llevaba normalmente en la mano. Tenía una curvatura en la parte superior y era justo ese bastón que todos conocemos, que es distintivo del pastor, ¿verdad? Ahora tenía estos usos. Era para guiar a las ovejas. El pastor usaba el cayado para dirigir con suavidad a las ovejas. O sea, el pastor normalmente cuando empezaban a caminar hacía así con el bastón, con el cayado, y las ovejas seguían interpretaban hacia dónde tenían que ir. ¿Cuál era la dirección? Era para dirigir a las ovejas en la dirección correcta. ¿Amén? Ahora, el Espíritu Santo es ese cayado que nos guía. Dice Juan 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. La curva, sabéis que tenía una curvatura el cayado, ¿verdad? Se utilizaba para sacar a las ovejas cuando estaban atrapadas. Por ejemplo, imaginaos que una oveja se había caído en una zanja, pues llegaba con la curvatura y la sacaba. La curvatura del cayado permitía al pastor levantar una oveja que había caído en una zanja o que se había enredado entre arbustos. Yo tengo esa imagen, ¿no? Muchas veces, las ovejas son así. Tú eres el pastor, ¿no? Y tú preparas el pasto. De esto es lo que os tenéis que alimentar. Esto es el pasto. Esto es la palabra que Dios tiene para vosotros. Pero la ovejita va por ahí y de repente ve unos matorrales por ahí con unas flores de colores que pone YouTube. Y entonces empieza a comer ahí de esa hoja. Y tú le has preparado el pasto, pero ellos están comiendo de esa hoja. Y algunas pues dicen, bueno, están comiendo y vuelven. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a comer ahí, a comer, resulta que de repente esas flores son un zarzal. Y cuando vienen a darse cuenta se han enredado en el zarzal. ¿Con qué se enredan en el zarzal? Con la lana. ¿Qué es lo característico de una oveja? La lana, ¿verdad? Es su naturaleza. Representa su naturaleza. Tú ves de lejos una oveja y sabes que es una oveja por la lana. Y entonces ahí cuando ya están comiendo, ahí llevan un montón de tiempo y están, ¡uy, qué rico está esto! Entonces resulta que se acaban las flores. Y quiere irse, pero está trabado. ¿Y sabéis lo que hace la oveja? Y ahí va el pastor, con el cayado. Dan ganas de ir con la vara, pero bueno, vas con el cayado. ¿Cuántas veces nos caemos, verdad? Y nos enredamos en situaciones difíciles, pero Dios no nos abandona. Amén. Él nos saca de todos esos atolladeros con ternura. ¿Sabes para qué utilizaba también el pastor el cayado? Cuando el pastor estaba en la noche, quizás en el aprisco, y estaba con las ovejas, él tomaba la curvatura. Entonces el pastor usaba el cayado para traer a la oveja cerca. Quizá la oveja, ¿sabes que en las ovejas, cuando tú estudias todo esto, hay ovejas que eran más tímidas, hay ovejas que por naturaleza van muy cerca, caminando siempre cerca del pastor, pero hay otras que son más tímidas, que no se acercan tanto al pastor. Entonces el pastor tomaba el cayado a la oveja quizá más tímida, más asustada o que estaba herida y la atraía hacia él. Dios nos atrae con su cayado, Él nos atrae con sus lazos de amor. Dice Oseas capítulo 11, verso 4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Aleluya, ese es mi Dios. Así que la vara y el cayado representan el equilibrio perfecto del carácter de Dios en su relación con nosotros. La vara corrige y defiende, el cayado nos guía y nos consuela.
David como pastor sabía lo que significaba tener estos dos instrumentos y los proyectaba en su relación con Dios. Eso es lo que él nos está ministrando en el Salmo 23. Pero hemos leído antes, ¿verdad? Ezequiel 20, verso 37, que dice, os haré pasar bajo la vara. Y eso era para contar las ovejas. Y hay un texto que a mí me encanta, que se encuentra en Lucas 15, verso 4 al 7. No lo vamos a leer, pero tú lo sabes. El Señor dejó las 99. ¿Verdad? Él nos cuenta. Y yo estaba en la presencia del Señor y digo, Señor, wow, tú nos cuentas. Tú nos cuentas. Y si falta una, tú vas a buscarla. Y el Señor me decía, hay muchos que quizás están sufriendo hoy, están pasando por un valle porque tienen a un hijo que quizás está descarriado, que tienen un familiar que no camina con el Señor. Y el Señor me decía, yo los cuento y yo voy a ir a por la que falta, porque yo no quiero el 99%, yo quiero el 100%. Los pródigos van a venir, aleluya. El Señor los va a traer. Amén. Y ahí, en los valles de la vida, el Señor nos cuenta. Nos cuenta, pero no nos suelta. Te busca si no te encuentra y te guía al redil. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hay otro manantial que encontró David. Hemos dicho primero el cayado y la vara, o la vara y el cayado, ¿verdad? Pero él encontró otro manantial y es la mesa. La mesa es alimento en el desierto. Dice el verso 23, 5, la primera parte del 5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Salmo 78, 19 dice, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Tú qué crees? ¡Wow! En la cima del monte, cuando estamos en la cima, ¿sabes que la cima de los montes tienen vistas hermosas, verdad? Pero ¿sabes lo que no hay en la cima de los montes? Vegetación. No hay alimento. El valle tiene verdor, el valle tiene pastos, el valle tiene alimento. La mesa no está en la cumbre, la mesa está en el valle. La mesa no está en tus éxitos, en tus momentos de tocar el cielo con las manos. La mesa está en tu momento más oscuro. Ahí es donde está el alimento. En la cima tú ves a Dios, pero en el valle tú conoces a Dios. En medio de la lucha, Dios alimenta nuestra fe. La palabra de repente cobra vida en nosotros en medio de los valles, en medio de la lucha. En el valle Dios no solamente nos guía, Él nos alimenta. Cada valle, cada prueba trae una nueva mesa servida delante de nosotros. ¿Cuántos habéis experimentado esto? Y quizá tú estás hoy aquí, estás en un valle. Puede ser que estés en un valle en tu matrimonio. Tienes un matrimonio en crisis. Quizá tu matrimonio no está bien. Hay distanciamiento, hay discusiones constantes. Hay incluso puede ser que haya infidelidad, hay frialdad, hay incomprensión. Pero en medio de ese valle Dios tiene una mesa que te pone delante y te dice en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe. Aleluya. Dios quiere estar en el centro. Te está diciendo cordón de 3 dobleces, tú, tu esposo, tú, tu esposa y Dios. Aleluya. Eso no se rompe. Y tú recibes esa mesa en medio de tu valle, que quizás está el matrimonio en crisis y tú recibes de repente ese alimento, recibes ese manantial, recibes mesa delante de ti, recibes alimento y tú sabes que Dios quiere estar en el centro uniendo lo que el orgullo quiere separar, lo que el dolor está intentando separar. O quizás recibes la 1 Corintios 13, ¿no? El verso 7 que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces tú dices, wow, el amor de Dios no se rinde y nos enseña a amar más allá de lo que sentimos, de los sentimientos. En medio de ese valle de un matrimonio que está pasando por dificultades. O quizás estés en un valle de duelo o de pérdida. La muerte de un ser querido. Una ruptura sentimental. La pérdida quizá de algo valioso en tu vida que provoca en ti una ausencia dolorosa. Y entonces Dios te pone mesa delante y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y entiendes que no estás solo, que Él está cerca, en silencio muchas veces, pero que está presente en tu vida. O escuchas el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35, dice, Jesús lloró y entiendes que Dios no solamente resucita a los muertos, sino que se compadece de ti y es capaz de sufrir contigo y llorar contigo.
Quizás estás en un valle de escasez financiera, estás pasando una crisis económica y estás en un valle de escasez financiera. No hay recursos suficientes, estás en desempleo, tienes deudas, hay incertidumbre por lo que va a ser mañana en cuanto a tu economía. Pero Dios pone mesa delante de ti y dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces tú cobras fe y dices, Dios me cuida, Dios es mi proveedor y Él va a abrir puertas donde no las hay. O quizás escuchas y pone el Señor la mesa delante de ti y de repente viene a ti Filipenses 4:19 que dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces sabes que tu economía no depende de lo humano, sino que depende de Dios. Y cobras ánimo. Quizás estás en un valle de ansiedad, de depresión. Quizás estás en un valle de ansiedad, de depresión, donde no puedes dormir, donde estás agobiado, agobiada, sin ganas de vivir. Quizás estás sin propósito en tu vida. Y Dios pone mesa delante de ti y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y entonces la paz de Dios de repente no es una evasión, sino que encuentras descanso en medio de la tormenta. O el Señor te dice, yo soy tu luz y tu salvación. ¿De quién vas a temer? Aleluya. Y aunque todo esté oscuro quizá por dentro porque estás con ansiedad, con depresión, de repente Él se convierte en tu luz. O estás quizá pasando un valle de rechazo, de soledad, de abandono, de traición, de falta de compañía y nadie te entiende. Y Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Cuando nadie te queda Dios, aleluya. O te dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Y Él no te visita, sino que vive contigo y en ti. O quizás estás pasando un valle de fracaso, de vergüenza, porque no puedes vencer el pecado en tu vida. Porque te has equivocado, porque te equivocas constantemente, porque caes repetidamente en eso. En eso que dijiste que no ibas a hacer más. Y Dios pone mesa delante de ti y dice, si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos. No hay caída tan profunda a la cual la gracia de Dios no pueda alcanzar. Amén. O quizá te viene Miqueas 7:8, ¿no? Que dice, no se alegren de mí mis enemigos, porque aunque caí, me voy a levantar. Aleluya. Quizá tu valle es una espera por largo tiempo y que no recibes respuesta. Y estás orando y sigues esperando y parece que nada cambia a tu alrededor y el cielo está en silencio, como que no oyes al cielo. Pero Dios pone la mesa delante de ti y dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Él siempre llega a tiempo. Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas, se levantarán, caminarán y levantarán sus alas. El tiempo de la espera es un gimnasio para tu fe. Amén. O quizá estás en el valle de la incertidumbre, de la falta de propósito, o estás en el valle de que no encuentras tu identidad. Y entonces de repente el Señor pone mesa delante de ti y dices, oh Señor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritos todos mis días, Señor, en el Salmo 139. O de repente viene Efesios 2:10. Tranquilo, aún le queda un poco. Viene Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Aleluya. De repente tú dices, wow. Él pone siempre mesa en nuestro valle. Amén. La mesa es el otro manantial que David encontró en sus valles. La palabra de Dios. Él encontró ese manantial. Y el tercer manantial que encontró David es la unción. Ese es el tercer manantial. Protección y sanidad. Dice, unges mi cabeza con aceite. El Salmo 23, verso 5, segunda parte. Siempre tenemos la tendencia de asociar la unción a la plataforma. O asociarlo al talento, ¿verdad? O al ministerio visible. Oh, el pastor, la unción. Oh, el que ministra la alabanza, la unción. Oh, ¿verdad? Pero la unción comienza en lo invisible. Comienza en el cuidado del pastor por su oveja. Porque Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces.
Fijaos, porque en aquel momento, en la historia, cuando David habla de unge en mi cabeza, está hablando en el contexto de pastor y oveja. Y el aceite se usaba para proteger, se vertía el aceite sobre la oveja para proteger a la oveja de parásitos, y se le vertía sobre la cabeza para proteger a la oveja de parásitos, de insectos. Y también se usaba para algo muy importante. El pastor, o las ovejas más peleonas, le untaba la cabeza con aceite para que cuando se topaban con la otra resbalara y no se hicieran daño. Para eso es la unción, no solamente para cantar bien, no solamente es un don, es para sanar nuestras heridas de la cabeza. La unción no solamente es para cantar, para predicar o para liderar, es para protegernos del daño mental, emocional y espiritual, porque muchas veces queremos estar sirviendo al Señor y estamos con muchas heridas en el alma. Y sabes, necesitamos una unción fresca día a día. Yo la necesito, porque yo soy un tarado mental. Sí, nacemos con un defecto de fábrica. Todos, en mayor o menor medida, estamos tarados mentales. Tenemos un alma dañada. Y si no nacimos con un alma dañada como consecuencia del pecado, la vida que hemos experimentado y hemos vivido nos ha llenado de taras en nuestra alma. Quizá una infancia dura, quizá un padre ausente, quizá un padre maltratador, quizá una madre que no te quiso. Muchas cosas que dañan tu alma. Bullying, otras cosas. No hay cosa más complicada que un ser humano en su alma. Te lo digo yo, que trato con personas. Por eso en el discipulado muchas veces nos centramos mucho, y digo en el discipulado tradicional, como se entiende, cuando uno se convierte al Señor, llega a la iglesia y viene en ese primer amor, pero que viene con mucha falencia, viene con muchas cosas de su alma. Todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a discipularlo y estamos enseñándole lo que tiene que hacer un discípulo. Y ese es el error que tenemos al discipular, porque lo que tenemos que enseñarle es qué es un discípulo. ¿Qué tiene que ser un discípulo? No lo que tiene que hacer. Y para eso hay que entrar dentro, profundo. Para eso hay que echar aceite. Para eso hay que sanar la cabeza, hay que sanar el alma, las heridas. Tú no puedes ministrar a Dios, tú no puedes servir a Dios con tus taras. Porque puedes tener don, pero vas a manchar todo lo de Dios con tus taras. Si tienes falta de perdón, rencor, si hay cosas que todavía no están solucionadas en lo profundo de tu alma. ¿Entendéis, verdad? Por eso unción es mucho más que un don, que un talento. Unción es sanidad interior. Padre, yo te pido, Señor, que tú envíes manantiales en nuestros valles. Cuando todo va bien decimos, el Señor es mi pastor. Pero cuando atravesamos el valle decimos, tú estás conmigo, Señor, te necesito. En cada valle hay un manantial. En cada valle hay un manantial para ti. En cada momento difícil Dios quiere sanar algo, quiere sacar algo de tu vida, quiere arrancarlo, quiere darte guía, quiere darte vara, callado. Y también en cada valle hay un manantial de alimento, hay mesa, hay palabra para ti. En cada valle del camino hay un manantial de protección, hay unción en tu vida, hay sanidad mental, hay liberación en nuestra alma para continuar al siguiente monte que el Señor quiere subirnos. Amén. Ponte de pie. Cuando despiertes por la mañana, ora al Señor. Dile, Señor, si hoy me toca valle, envíame un manantial. Empieza a identificar tus manantiales en la vida. Tus manantiales son la Biblia. Tu manantial es tu congregación, congregarte. Tu manantial es tu tiempo de devoción a Dios, tu tiempo a solas, tu tiempo de oración, tu tiempo de ayuno. Empecemos a cambiar nuestra forma de hablar en medio de la dificultad. Empecemos a proclamar que Dios está con nosotros. No hablemos de Dios, Dios es grande. No, Dios está conmigo en mi valle. Cada valle tiene un final. Cada valle tiene un final, pero el manantial dura para siempre. Por eso hoy te invito, hermano, a que te preguntes, ¿estás atravesando algún valle?
te sientes quizás seco, sin dirección, sin fuerzas, estás en un valle, déjame decirte que no estás solo. Dios está contigo, aleluya. Y cuando salgas de aquí y tengas que enfrentar tu día a día, si estás en un valle, dile a Dios: Señor, envíame un manantial. Envía manantial a mi valle. Hoy Dios quiere darte un manantial. Aleluya. Quizás tú estás esperando una montaña. Señor, llévame al siguiente momento de gloria. No puedo más aquí, pero Él quiere darte un manantial. Él quiere darte su presencia, su paz, una palabra, un abrazo del Espíritu Santo. Así que yo quiero terminar. ¿Aarón? ¿Dónde está Aarón? Quiero que terminemos aquí en el altar, hermanos, cantando. Y ven al altar si estás en un valle. Ven a pedir un manantial. Ven a decirle: Señor, no quiero hablar de ti, quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. No quiero conocer de ti solamente de una manera sin praxis, sin práctica, sin experiencia. Quiero experimentarte, Señor. Amén. Vamos a terminar aquí. Oramos juntos también. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Padre, gracias porque no hay valle tan profundo donde no llegue tu presencia, Señor. Puede que pensemos que estamos en un valle profundo, Señor, donde no vemos tu presencia por ningún lado, Señor, pero tú estás ahí. Tú siempre llegas a tiempo. Gracias, Señor, porque tú envías manantiales en nuestros valles. Por eso hoy te pedimos, Señor, que fluyas en nuestra alma como agua viva, Señor. Danos descanso, Señor. Danos descanso, danos guía, danos alivio, danos un propósito, Señor. Muéstranos tu fidelidad, Padre. Queremos conocerte. Queremos ser conscientes de que tú tienes una mesa preparada para nosotros, Señor, en el valle. Que tú tienes aceite, Señor, para sanar nuestras heridas, para sanar nuestra alma. Oh, llévanos, Señor, del él al tú. Llévanos de la tercera persona a la segunda persona, Señor. Llévanos de la religión a la relación contigo, Señor. Y que cuando no podamos subir al siguiente monte, Señor, aprendamos a beber de tu gracia en el valle, Padre. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.